Justo estábamos hablando de la asistencia a la escuela, ¿no? Que estos eran los indicadores que ayer expliqué hasta aquí, acerca de la asistencia a la escuela, que el ausentismo escolar crónico, ¿verdad? Este, en, en los países de América Latina, cómo están, sobre todo en el nivel básico, ¿no? Aunque se habla de una cobertura universal de la educación, las cifras nos dicen que no es así, que hay niños, ¿verdad?, que no están asistiendo a la escuela. Obviamente que en este momento de pandemia hay otras circunstancias que se agregan, ¿verdad?, a este problema de la ausencia como tal, ¿no? Y otro de los indicadores, si recuerdan, voy a recordarlo, estábamos aquí viendo las variables del contexto, es decir, estas variables que sí dependen mucho de el contexto es la nación, que dependen mucho de las políticas del Estado. Entonces el Estado tiene que diseñar políticas económicas y políticas sociales para atender estas variables que son las que inciden en el sistema educativo, por eso están como en el círculo de afuera, eso significa. Estas variables inciden en el sistema educativo. El sistema educativo a su vez tiene sus propias variables que si se trabajan bien, pues van a incidir favorablemente en las escuelas, las cuales también tienen sus variables, y va también en ese sentido, de la escuela hacia afuera, porque estábamos hablando que el modelo que explica esta relación entre las variables es este modelo ecológico, donde tanto la escuela, lo que se vive en la escuela, infiere en el contexto, en el sistema educativo y en el contexto escolar, como lo que se vive en el contexto social, influye en el sistema escolar y en la escuela. Es decir, es de entrada y salida y viceversa, ¿verdad? En esa relación. Y entonces, en este tema del trabajo infantil, ¿no?, que es donde estaba. En Tapachula, en ese contexto de Tapachula, hay yo creo que ahorita más con el tema de la migración, ¿verdad? Vemos trabajo infantil, es muy visible el trabajo infantil en esa región. Tal vez no tanto en los municipios aledaños, pero en esta parte de Tapachula sí, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se considera aquí el trabajo infantil como un problema del contexto nacional? Se ve cómo afecta a la educación, porque este trabajo remunerado, ¿verdad?, se va a asociar con menores oportunidades educativas, ¿verdad? Los niños, si están trabajando, por lo tanto, no van a la escuela, ¿verdad? Aunque está prohibido legislativamente el trabajo del infante, pero desafortunadamente es una práctica, y es una práctica visible, porque los niños están allí en el mercado, ¿verdad?, donde los vemos en el parque y en los cruceros. Allí vemos estos espacios donde los niños están trabajando, ¿verdad? Y son como los espacios donde más se concentran los niños o sea, es toda la semana, ¿no?, que están los niños y todo el día, ¿verdad? Podemos pasar a las 12 de la noche y vamos a ver niños trabajando en la calle, ¿no? Entonces, estos niños trabajadores, ¿verdad?, pues obtienen menos resultados de aprendizaje, ya que, por ejemplo, hay una compañera que hizo un trabajo de investigación ahí en Tapachula de cómo los niños en el contexto informal aprenden matemáticas. Es decir, en estas relaciones de venta que hacen, aprenden matemáticas a muy temprana edad, ¿verdad?, digamos que con métodos no tradicionales, desde luego, ¿verdad?, muy empíricos para poder vender una mercancía, dar el cambio y demás, ¿no? Por lo tanto, alcanzan menos años de escolaridad y son propensos a repetir grado y también a abandonar la educación formal. Y algo más que está rodeando el trabajo infantil, además de afectar el ejercicio del derecho de la educación, ¿verdad?, está afectando otros derechos, los que ahora ya mencionábamos, el derecho a la salud, porque son niños que vemos en estado de desnutrición, son niños que tal vez ya se iniciaron en el mundo de las drogas, muchos niños incluso los drogan, ¿verdad?, para estar allí y poder aguantar horas sin dormir, horas sin comer,
Entonces, es violentar varios derechos, ¿verdad? También el derecho a la libertad, porque muchos niños están forzados. No es un trabajo libre, es un trabajo forzado el que realizan estos infantes. Entonces, se están dañando varios derechos humanos con esto del trabajo infantil y desafortunadamente es una realidad en la que se convive día a día, es decir, no es exenta, salimos a la calle y ahí están los niños. Y en esta condición, aún más, ¿verdad? Están los niños y las niñas en la calle, ¿no? Expuestos a todo tipo de riesgo y siendo violentados sus derechos. Esta condición, desde luego, impacta, ¿verdad? Pues en este ejercicio del derecho a la educación, que esa es la meta que se persigue con las políticas educativas. Y en ese, a ver, me quedé hacia atrás. Entonces aquí lo que se recomienda la UNESCO dice, es implementar transferencias monetarias para contrarrestar el trabajo infantil. Aquí no sé si alguien tenga algún proyecto de trabajo, del trabajo de niños trabajadores, perdón, porque había que ver qué tipo de presupuestos le llegan al país para que pueda implementar programas de acción que contrarresten el trabajo infantil. Este es un documento de la UNESCO y esto es real. Dice, hay transferencias monetarias para contrarrestar esto. Hay que ver cómo se da en el país, cómo se está utilizando esos recursos en el Estado. Ese es como la importancia que tiene de analizar esas políticas públicas, ¿verdad? No solo dar cuenta, sino de decir cómo realmente, de rastrear, de ver cuánto es el presupuesto que se destina y si realmente se está ejerciendo y si no, ahí hay una posibilidad de denuncia. Dice, acompañar estos programas focalizados con políticas e iniciativas de corte socioeducativo, ¿verdad? Sé que en pedagogía se han hecho algunos trabajos sobre este tema, algunos trabajos de investigación, pero más como que dan cuenta o caracterizan a esta condición del niño trabajador, pero pocos, o yo creo que ninguno se ha hecho encaminado a plantear alguna propuesta socioeducativa allí. Esa, fíjense que sí es un tema, creo que importante, o una línea de trabajo en pedagogía que es pertinente, que es muy necesaria realizarla como proyectos encaminados a niños trabajadores. Sé que hay una, como una estancia donde se le da apoyo a estos niños trabajadores, pero bueno, no, como que tiene algunas limitantes para funcionar también, ¿verdad? Y bueno, el propósito de estas recomendaciones pues es apoyarse a niñas, niños y jóvenes que se encuentran enfrentados día a día a la realidad del trabajo infantil, pues porque a veces es como la única oportunidad que tienen de llevar un ingreso a la familia en la que todos tienen que trabajar y lo que puedan reunir, ¿verdad? Ese es como en el caso como más sano que pudiera haber, pero muchas de esas realidades la verdad es que los niños son forzados a trabajar. Otro de las variables del contexto es la disparidad de género, ¿verdad? Sí, en términos de rendimiento, el patrón observado revela que las niñas tienen mejores resultados en pruebas de lectura, mientras que los niños alcanzan mayores logros en matemáticas y ciencias. Esta condición que se revela en los estudios que ha hecho la UNESCO tiene que ver mucho con algo que se llama segregación disciplinar. Es decir, culturalmente, ¿verdad? Se tiene pensado que las mujeres tenemos más capacidad para la comunicación y que los hombres más para las actividades lógico-matemáticas. Y entonces, esta percepción, ¿verdad? que se tiene de lo que puede, en cuanto a conocimiento, lograr una mujer y lo que puede lograr un hombre, marca ya una brecha, porque entonces los trabajos mejores remunerados siempre van a estar asociados a los conocimientos de tipo lógico o matemático.
y menos remunerados a estos que tienen que ver con los conocimientos de la lengua y de la comunicación o de las humanidades, que es donde ubican a las mujeres, pero que este patrón, digamos, empieza a ganar fuerza o terreno desde la educación básica, que desde ahí se empieza a segregar esta condición. Por ejemplo, que en los concursos, pues elija a las niñas para oratoria, para los concursos de lectoescritura, y a los niños para matemáticas, para química, ¿no? Hay una segregación. Algo que se indica en los estudios que se han hecho con esta mirada de género, y si no existe un patrón claro en la región sobre la disparidad de género, ¿verdad? Pero ya cuando se ven estos procesos de diferenciación en los roles, aquí es donde hay que poner el cuidado, ¿verdad? O en atención a estas políticas, porque lo que sí nos dice es que hay una brecha entre lo que tiene posibilidad de un niño de estudiar y lo que tiene una niña, o los grados de escolaridad a los que puede acceder una mujer y los grados de escolaridad a los que puede acceder un hombre, que siempre los hombres tienen mayores grados de escolaridad en comparación con las mujeres. Las profesiones que eligen los hombres son mejores remuneradas y las que eligen las mujeres son menos remuneradas, ¿verdad? Eso también se relaciona, recuerden ustedes, con esto que decía, con los procesos de selección que se hacen. También están mediados por el tema de género. Y algo importante que aquí es lo que tiene que ver con nosotros, digamos, como profesores, ¿verdad? Dice, esta disparidad de género se relaciona con las creencias y expectativas de docentes sobre sus alumnos y alumnas en cuanto al aprendizaje y desempeño académico, ¿verdad? El maestro ya empieza a generar esta división o estos roles, ¿verdad? Cuando piensa que se tienen determinadas habilidades innatas que están determinadas por el género, ¿verdad? Y entonces, pero que no es así, sino más bien de cómo se han construido estereotipos de género en el conjunto de países. En el caso nuestro, ¿verdad? En México, pues sí, estos estereotipos de género en cuanto a lo que una mujer debe de hacer y lo que debe hacer un hombre, sí está de alguna medida incidiendo en la formación, ¿verdad? Una de ellas, lo que les decía, es la segregación disciplinar. Por ejemplo, las mujeres, ¿qué carreras elegimos? Todas aquellas carreras que extienden de alguna manera nuestros roles. ¿Cuáles los roles culturalmente asignados a la mujer? El del cuidado, ¿verdad? La paciencia, la tolerancia, la flexibilidad, y los hombres son en sus roles de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces van a elegir carreras donde esté eso, que son esto que decíamos como mayores capacidades para el cálculo, ¿verdad? El carácter se considera que un hombre es inflexible, entonces, por lo tanto, pudiera estar en carreras, por ejemplo, medicina, ¿no? Medicina estaba pensado más para un hombre, porque es, ¿no? Pudiera asumirse el carácter de inflexibilidad, la toma de decisiones, ¿verdad? O lo contrario para una mujer, que se nos ubica en las carreras de la docencia. Entonces, estos estereotipos de género que tienen que ver con la segregación disciplinar lleva a que las mujeres elijan trabajo social, enfermería, pues bueno, la docencia como tal, que son de las actividades menos remuneradas, y que los hombres pueden elegir carreras acerca de la administración, las ingenierías, por ejemplo, también se les pone como esta capacidad para las cuestiones de las tecnologías a los hombres, entonces elegir estas. Y acá, ¿por qué pongo importancia en esto? Porque mucho de ello lo vamos como encauzando los docentes.
con ustedes no les pregunté por qué están estudiando pedagogía, pero hubo un grupo al que les pregunté por qué están estudiando pedagogía. Todos dijeron que están estudiando pedagogía por su maestra o porque tienen una tía, pero todos hicieron alusión a la influencia que tuvo una mujer para elegir pedagogía. Y eso es segregación disciplinar, ¿verdad? Porque está asociada al rol, al estereotipo de esto es lo que puede hacer una mujer, ¿no? En este tipo de políticas, pues se pone de antemano esto, porque si esa brecha que está afincada en los estereotipos de género que se establece, ¿verdad? Y donde hay una desigualdad en las oportunidades educativas y formativas que pueda tener una mujer y un hombre, no se acorta, entonces es algo que finalmente incide en los indicadores educativos o en estas metas que se proponen para una educación universal, una educación permanente, una excelencia educativa, porque entonces las mujeres siempre van a estar en desventaja por cómo se asume su este rol de género, y acá, bueno, es un actor importante es el docente. Les decía en esto que cuando les preguntaba a los jóvenes, ¿influyó un docente en su toma de decisión? Sí, y la mujer influyó para que otras mujeres siguieran de punto. De entrada pareciera ser como muy sano, pero hay algo de fondo, ¿verdad? Que es esto de seguir reproduciendo un estereotipo de género que difícilmente pues va a permitir a la mujer visibilidad en otros espacios, sobre todo los espacios de toma de decisiones, ¿no? Que esto pues genera de alguna manera pues, otras desigualdades, ¿no? Políticas y demás. Entonces, las recomendaciones que hay para de alguna manera cortar esta brecha de género en la educación, es necesaria una revisión del currículum, de los textos y de los materiales educativos para que explícitamente se aborde la equidad de género, mostrando a hombres y mujeres en distintos roles sociales por igual, ¿verdad? A veces también se ha confundido mucho las cuestiones feministas con lo que es equidad de género. Son dos cosas distintas. La cuestión es las ideologías feministas con la equidad de género son luchas distintas. Aquí la equidad de género es una lucha por la igualdad de oportunidades, por visibilizar esta discriminación que se hace hacia el ser mujer. Entonces, esa es la lucha. Y esto lo comento porque ha habido como mucho rechazo hacia las reformas que se están haciendo a los planes de estudios o a los programas de estudios cuando se trata de hablar de equidad de género, porque se confunde allí mucho o se asocia a otro tipo de ideologías, ¿verdad? Y entonces se pierde de vista que aquí lo que se está buscando es un derecho de igualdad, ¿verdad? Es un derecho de acceso universal a la educación. Y si hablamos de acceso universal a la educación, es acceso por igual a tu condición, no importando tu condición social, tu condición de género, ¿verdad? Tu condición económica. Pero sí está muy marcada la condición de género para no lograr, digamos, estas coberturas en la educación o que se tenga también estos beneficios de la formación. Entonces, aquí el currículum es pues darle esta perspectiva de la característica de género, entendiéndola como visibilizar estas formas en que hombres y mujeres se les ha marcado en un rol que finalmente daña, digamos, en su propio proyecto de vida. Bueno, y otra de las estrategias dice preparar al docente para que promueva una perspectiva de género integradora y equitativa en los procesos de enseñanza y debe ser parte de su formación inicial y de su capacitación continua. La UNESCO, de hecho, tiene un curso permanente dirigido a docentes sobre esta perspectiva de género. En algunos subsistemas se ha hecho obligatorio que el profesor curse
esta estrategia de la UNESCO, justamente para que vaya pues conociendo esta perspectiva. Porque finalmente desde nuestra perspectiva de género hablamos, desde nuestra perspectiva de género planeamos la educación, nuestras prácticas están mediadas por una perspectiva de género. Y lo que les decía, una forma en la que se ha afectado, digamos, en nuestro rol como ser docente hacia estas brechas, es que seguimos trabajando en estereotipos que ponen en mayor vulnerabilidad a la mujer, ¿verdad? O al hombre en este caso, ¿no? Porque también es poner al hombre en el rol de ser el tomador de decisión, también lo pone en una situación de desventaja a veces, ¿no? A veces estudiar una carrera que no quiere, pero que bueno, su rol de género no se lo permite. Entonces también allí pensar en esa otra parte. También recomienda realizar esfuerzos para incluir a los padres en este tipo de acciones, con la finalidad de trabajar también desde la familia en favor de la equidad de género. Algo aquí importante es el hecho de que creo que los mayores opositores a la perspectiva de género en el currículum pues han sido los padres de familia, ¿verdad? Que se hacen pues desde otras ideologías también, ¿verdad? Desde otros posicionamientos. Entonces aquí lo que se busca es justamente diseñar estrategias. Reciente me invitaban a opinar sobre un proyecto que se va a hacer en la universidad y me decía, bueno, ¿desde dónde podemos abordar la equidad de género en las licenciaturas? Dije, es necesario incorporar otras visiones, sobre todo estos grupos que están en contra de esta perspectiva. Es necesaria porque entonces siempre van a estar en contra sin siquiera conocer en contra de qué cosas están, ¿no? Esto que le decía de no confundir equidad de género con movimientos feministas. Entonces ahí ya es cuando ponen el no estamos a favor de equidad de género en el currículo, algunos sectores sociales, y yo dije, creo que es importante acercarnos a estos grupos y trabajar con ellos y decir desde dónde estaría esta equidad de género, incluso que se pueda reconocer cómo la mujer está haciendo, o cuáles son estas situaciones de vulnerabilidad en la que vive y en la que es necesario que todos los actores sociales estemos contribuyendo justamente a disminuir esta brecha, ¿no? De cuántas niñas no tienen acceso a la educación o cuántas mujeres por el hecho de ser mujeres son discriminadas o no se le dan ciertas oportunidades como por su condición de género. Entonces, aquí se hace ese llamado, ¿no? A construir acciones que impliquen a los demás, y en eso también hay que pensarla. No se trata de poner fuera a los que no están de acuerdo, sino que es importante dialogar sobre este punto de la equidad de género y sensibilizar y concientizar por qué es importante, ¿no? En la formación del docente debería de estar, sí, incluso debería estar allí como una materia de formativa, ¿verdad? Algunos de estos principios. Bueno, el otro elemento en el contexto de otra variable, perdón, son los pueblos originarios, que también de pronto no se consideran en los planes de estudios o en la planificación que se hace de la vida escolar, ¿verdad? Que es lo que encuentra aquí la UNESCO, que pues los estudiantes que son de pueblos originarios, pues que obtienen resultados más bajos que aquellos estudiantes que no son indígenas. Hay una disparidad entre estos grupos que van más allá del nivel socioeconómico, que tiene que ver más con el origen étnico, ¿verdad? En ese sentido. Es igual otra condición de discriminación y de vulnerabilidad en la que se puede encontrar un joven de un pueblo originario. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar en una mujer,
una mujer que por su condición de ser mujer ya es discriminada o se le quitan ciertas oportunidades que pueda tener de logro en la educación, pero si a eso además le sumamos que es una mujer que pertenece a un grupo o a un pueblo originario, entra en otra desventaja. O sea, su ser mujer la pone en desventaja, pertenecer a un pueblo originario es otra desventaja que está viviendo en el contexto nacional y por supuesto que va a tener una implicación en el contexto educativo también. Son dos niveles de marginación allí. Es igual si su condición económica es de escasos recursos, es una condición más de vulnerabilidad y ya tendríamos tres, ¿no? Condiciones que la ponen vulnerable y que las ponen en desventaja de sus oportunidades de formación. Algo que identifica también la UNESCO, que estas desventajas que existen, pues están asociadas a patrones de relación social que hay en los distintos países, ¿verdad? En cómo pues se dan procesos de discriminación, de racismo, que siguen estando presentes en la convivencia en las regiones. Pudiéramos pensar Tapachula, cómo se vive esta condición. Hace poco en un trabajo que presentaba me decían, Luisa, ¿por qué no hablas de los pueblos originarios en esa región del Soconusco? Dije, porque acá es distinta. Acá la convivencia está más mediada por la migración. O sea, las relaciones de discriminación y racismo están como más presentes en este sentido, y quizás los estudios, ¿no?, hacia estas cuestiones de discriminación de los pueblos originarios esté más en el centro del estado, que es en los altos, ¿verdad? O en esta parte de Comitán. Digo, allí es donde se viven más estos procesos de discriminación, o se pueden visibilizar patrones distintos a los que hay, por ejemplo, en los Altos de Chiapas, a los patrones de conducta que hay en la región del Soconusco. Son otros patrones de relación, que hay discriminación, pero son otras formas, ¿no?, en las que se vive esta condición. Aquí lo importante de las políticas es que se visibilicen, ¿verdad?, y se instrumente alguna estrategia. Bueno, ¿qué es lo que se propone? Dice, bueno, reforzar la capacidad de los docentes para la inclusión proactiva de los niños y niñas indígenas en los procesos educativos. Eso que atiende hacia la formación. Aquí también es importante ver cómo desde las propias políticas, ¿se acuerdan cuando les decía? Una política pública, una política educativa son programas de acción. Si ven en estas recomendaciones nos están planteando programas por realizar, programas de tipo social, programas económicos y en este caso educativos. Están estas distintas maneras en las que el Estado puede estar contribuyendo, o sus estrategias que debe diseñar para pues atender a estos indicadores. En este primer caso, pues se refiere a un programa educativo, ¿verdad?, el que se esté dando formación al docente para la inclusión proactiva. También los programas de formación docente inicial y continua deberían ofrecer opciones concretas para la inclusión de la diversidad cultural y lingüística en la escuela. En el plan de estudios de pedagogía, cuando se abren estas 13 áreas de intervención, está la de interculturalidad, ¿verdad? Si bien se abren las 13 áreas de intervención, se deja mucho a la población el que pueda diseñar algún tipo de programa. Yo creo que también es un trabajo que ha quedado, que está pendiente todavía en la licenciatura en pedagogía, de poder trabajar estas áreas de intervención a profundidad, porque se trabajan como en los proyectos, pero no de manera esencial en la parte formativa del pedagogo. Y aquí nos está diciendo que es en esa etapa en la que ustedes están que se tiene que hacer esta